Bienvenidos al Instituto Cervantes en Bremen. A todos los que estáis aquí y a todos los que nos están escuchando fuera de aquí, en sus casas, con las tabletas, con un ordenador, en cualquier parte del mundo. Como sabéis, el Instituto Cervantes es la institución, el órgano público creado en 1990 por el Estado español para la difusión de la cultura española e iberoamericana y para la enseñanza del español. Dentro de la enseñanza del español, sabéis que organizamos los mejores cursos de español en el mundo, la certificación internacional a través del ALE, del DELE, la formación permanente de profesores de español que enseñan español a extranjeros y el apoyo a los hispanistas y a las asociaciones de profesores de español en el mundo. Se creó en 1990, hace 25 años, justo este año 2016, que se creó el Instituto Cervantes, se está celebrando por todo el mundo, y hace 20 años que este instituto, el Instituto Cervantes en Bremen, se creó. 5 años después, el Instituto Cervantes se creó en 1990, y 5 años después el Instituto Cervantes en Bremen nacía, que fue el primer Instituto Cervantes en toda Alemania. Hoy estamos aquí reunidos, vosotros y los que nos estáis viendo, dentro del marco del Seminario Permanente de Profesores de Español del Instituto Cervantes en Bremen. Este Seminario Permanente de Profesores de Español ha sido creado, coordinado, impulsado por 4 instituciones. El Instituto Cervantes, la Consejería de Educación de la Embajada de España en Berlín, DESFAO y LIS. Por lo tanto, son 4 instituciones que estamos impulsando este programa de formación permanente de los profesores de español. Me siento muy orgulloso de decir que es un seminario que ha tenido un desarrollo y un seguimiento importante a lo largo de las sesiones que hemos estado desarrollando desde septiembre de 2015 hasta ahora y tendrá continuidad desde octubre de 2016 hasta junio de 2017 en adelante. Una de las actividades del Seminario Permanente de Profesores de Español es el diálogo con, en el cual lo que pretendemos es reunir a una personalidad de la enseñanza del español, de la didáctica, junto con otros profesionales de diferentes procedencias, para hablar, para tratar temas que afectan a la formación práctica y a la formación en práctica en las aulas de los profesores de español. El primer diálogo con es el que celebramos hoy. Y este diálogo lo celebramos con José Ruiz Campillo, con el que vamos a dialogar y al que agradezco que haya estado aquí con nosotros. José Ruiz Campillo es doctor en Filología Hispánica y máster L por la Universidad de Granada, autor de artículos, libros, material didáctico, fue docente hace muchos años en el Instituto Cervantes en Múnich y en la actualidad es profesor de español en la Universidad de Columbia en los Estados Unidos, donde imparte los cursos de lengua española. Su interés principal en investigación y diseño es la investigación y el diseño de materiales de lo que se ha venido a llamar gramática cognitiva al español. Acompañan a José Ruiz Campillo, María San Andrés, que es la jefa de estudios del Instituto Cervantes en Bremen, que también es licenciada en Filología Inglesa y Española por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Lingüística Aplicada por el Trinity College de Dublín. También nos acompaña María Suárez La Sierra, que es también filóloga, además licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, profesora L, que comenzó sus estudios en la Universidad de Passau e ha investigado sociolingüística a través del doctorado de la Universidad Antonio Nebrija en Lingüística Aplicada. También Nuria Esteban, profesora de plantilla del Instituto Cervantes en Bremen, fue jefa de estudios en el Instituto Cervantes en Bremen y en Múnich. Su labor profesional se centra sobre todo en la docencia y especialmente en el ámbito universitario, el desarrollo curricular y la formación de profesores. También tenemos con nosotros a Georg Helge, que es presidente, filólogo, profesor de español y presidente de DESFAO, que es la DESFAO en Bremen, que es la Asociación de Profesores de Español, la asociación que reúne a los profesores de español aquí en Bremen. María Suárez, a su vez, es presidenta de DESFAO en el estado de Baden-Württemberg.
Y también tengo el gusto, y tenemos el gusto todos nosotros, de tener aquí a Brigitte Bansbach, que es alumna del Instituto Cervantes en el curso de perfeccionamiento en el nivel C2, y por lo tanto nos va a dar la visión desde el estudiante que está en activo, al mismo tiempo es traductora. Fijaos que las procedencias de cada uno de los miembros de esta mesa que van a dialogar con José Ruiz Campillo son diferentes. Algunos son miembros activos del Instituto Cervantes, otros proceden del mundo asociativo, del mundo de la enseñanza de español en los propios colegios, y otros proceden, como he dicho antes, desde la otra trinchera, desde el alumno que recibe las clases de español por parte de los profesores. Y no me quiero extender más. Quiero agradecer de nuevo a las instituciones que nos están apoyando, LIS, DESFAO, Consejería de Educación de la Embajada de España, por el trabajo y el apoyo, Berlín, por el apoyo y el trabajo que han estado haciendo y que vamos a continuar haciendo. Agradecer también el trabajo de todo el equipo del Instituto Cervantes en Bremen, ese equipo que está detrás de las cosas, de los proyectos que suceden, que nunca tienen la opción de estar en primera línea, pero que créanme, que están en la primera línea de todo lo que se hace aquí, y cómo no, también agradecer el trabajo intenso llevado a cabo por María San Andrés, la jefa de estudios de este Instituto Cervantes, y Nuria Esteban como coordinadoras de este seminario permanente de profesores de español, impulsoras de estos diálogos. Y sin más, doy la palabra a la mesa y doy la palabra a María San Andrés para que inicie un poco este diálogo. Muchas gracias a todos. Bueno, pues yo quiero dar de nuevo las gracias a todos los participantes en esta mesa de diálogo, y especialmente a José Ruiz Campillo, que está aquí como experto, aunque no le guste mucho el término, pero bueno, vamos a dialogar sobre cómo enseñar gramática. Pero gramática, cómo enseñar gramática es un campo muy amplio, entonces lo vamos a acotar un poquito. Nos vamos a centrar sobre todo en la gramática cognitiva y en gramática y comunicación. Y para empezar este diálogo, yo he pensado en una primera pregunta. Y, a ver, en los últimos años, con el enfoque comunicativo, la gramática parece que ha quedado relegada a un último plano. Y muchas veces se puede oír a los estudiantes decir cosas como: es que a mí la gramática no me interesa, es que yo solo quiero comunicarme, quiero hablar. ¿Para qué sirve la gramática? ¿Necesitan nuestros alumnos gramática? Pues si dijera que no la necesitan, imagínate. Se acabó la charla. Se acabó la charla, vale, estaría muy bien. Pero nos iríamos a tomar algo. Yo creo que si un estudiante cree que no la necesita, pues probablemente no la necesite. O sea, la idea es que en el mundo, en el estado actual de la cuestión, de la enseñanza, yo creo que hay por una parte una desconfianza en la gramática como un instrumento para aprender mejor una lengua más rápido y más cualificadamente, pero al mismo tiempo en los materiales que yo conozco la gramática está siempre presente, y cuando se trata de una enseñanza formal como en universidades, por ejemplo, hay una parte de gramática permanentemente, ¿no? Entonces yo creo que probablemente si la gramática, en el momento actual hay una desconfianza hacia la gramática como instrumento válido en la clase, probablemente sea, en la clase comunicativa, sí. Probablemente sea, sospecho, porque el enfoque comunicativo rompió completamente con los procedimientos conductistas de los enfoques anteriores, la mayor parte de ellos, y puso la comunicación en primer lugar, y yo creo que desde entonces hasta ahora todavía la gramática no se ha quedado en aquel momento estructural. Es decir, había una gramática estructural, había unos procedimientos conductistas que iban muy bien unos con otros, ¿no? Pero si tu clase ahora de pronto es totalmente comunicativa y en el momento en que alguien te hace una pregunta de gramática, tú vuelves a la gramática estructural, esa de la que hemos estado hablando un poco, la gramática funcional del tipo de listas, entonces te das cuenta de que no hay ninguna conexión entre
lo que están comunicando en clase o están tratando de comunicar en clase y lo que la gramática te ofrece. Porque se entiende la gramática prácticamente como una cuestión de corrección y nunca, o muy raramente, como una cuestión de eficacia en la comunicación. Es decir, y yo creo que, ¿para qué sirve la gramática? Pues la gramática sirve para eso. Es decir, Tarzán no tiene gramática. A ver, no es cierto, Tarzán tiene un montón de gramática, ¿no? Pero no parece evidente, ¿no? Es decir, se puede comunicar sin gramática, pero no se puede. O sea, si Tarzán puede decir que mañana, puede decir simplemente con matar a alguien que vaya a suceder mañana, es porque dice mañana, ¿no? Entonces ya tiene una forma de hacerlo, ¿no? Y en el propio orden en que Tarzán pone las palabras hay gramática implicada. Es decir, es completamente... La gramática está ahí. Si se quiere usar o no usar es otro tema, ¿no? Y siempre está, como digo, todo el mundo puede aprender sin gramática, todo el mundo puede aprender sin clase formal. Entonces la clase, ¿por qué la gramática es importante? Porque desde mi punto de vista sirve para hacer más rápido y más cualificado el proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son las reglas del juego para esta conexión de gramática? Si me explico. El profesor llega con unas creencias al aula, ¿no? De cuál es la forma ideal de explicar la gramática. El alumno trae sus propias creencias al aula de cuál es la forma ideal de explicar la gramática. Luego hemos visto hoy también, a lo mejor, que creemos que explicamos la gramática de una forma muy innovadora y estamos cayendo en estructuras totalmente conservadoras. Y luego también tenemos, por otra parte, los libros de texto, que también tienen unos autores detrás que también tienen unas creencias de cómo explicar la gramática. ¿Cómo podemos hacer que haya una transparencia en ese juego entre todos esos actores y materiales? Una transparencia o quizá homogeneidad. Sí, pero para que llegue a ser homogéneo también tengo que saber, también tengo que conocer cuál es el sistema que el otro alumno aplica. Porque aquí, por ejemplo, siempre decimos, bueno, es que los alemanes vienen a la aula y están acostumbrados a hacer a lo mejor unas listas de vocabulario, y a lo mejor son unas creencias también falsas que tenemos de lo que ocurre en el aula, ¿no? Yo creo que el único punto común que se me ocurre entre todo tipo de creencias acerca de qué es una lengua, acerca de cómo se enseña, acerca de qué tipo de tipología de ejercicio hacer, el único punto común es la comunicación, hablar de comunicación. Es decir, si en cada momento que en clase se está hablando de gramática, imaginemos que se quiere hablar de gramática explícitamente, se habla de gramática al servicio de la comunicación, es decir, esto significa esto y esto significa... Un poco lo que hemos estado haciendo hoy con el imperfecto indefinido, ¿no? Es decir, vamos a tratarlo siempre en la medida en que sirven para decir una cosa u otra cosa diferente. Y al contrario, en cada momento en que se está haciendo una actividad de comunicación, se está valorando, quizá corrigiendo la gramática en términos de comunicación, pues entonces quizás se ha encontrado el punto medio. No parece... Yo muchas veces cuando hablo de gramática con mis estudiantes, en ese sentido de, bueno, y si dices esto, ¿qué significa? Y esto significa una cosa diferente. Y al principio todo el mundo está muy extrañado. Siempre me dicen, pero bueno, si es gramática, ¿por qué tengo que pensar? Y eso delata su idea acerca de qué es la gramática, ¿no? Si la gramática se entiende como simplemente como una máquina de comunicar, la máquina, no una, es la máquina. Es decir, es la manera que hay en la que yo puedo organizar palabras como Tarzán sin necesidad de decir todo, de dedicar 3 líneas a un contexto que un morfema abre en canal ante la persona que me estoy expresando, ¿no? Entonces, es hablar de gramática, sea el cual sea el material que tengas. Yo tengo libros que no he hecho yo, con los que no comulgo, y de cualquier libro, de cualquier actividad, se puede sacar una actividad de gramática comunicativa o de gramática significativa. Creo que es la única manera. Y yo, en mi experiencia, los alumnos siempre se convencen, porque los alumnos normalmente están abiertos, a que el profesor les proponga una manera de aprender español en clase. Sí, entre las creencias que comentaba María,
quisiera compartir una con vosotros. Fue una conversación que tuvimos hace poco en clase en la que una alumna me decía que se preguntaba por la diferencia entre me gustaba y me gustó, y que bueno, tenía contacto con españoles y habló con españoles. Uno le dijo que la respuesta correcta a su pregunta era me gustó. Otro español le dijo me gustaba, y otro le dijo es lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces me decía esta alumna que los alumnos tienen a veces como la percepción de que entre los que hablamos español reina la anarquía gramatical. Es decir, que hablamos un poco como nos da la gana. Puedo citar una cita incluso. Decía, además, en el uso cotidiano de un idioma muchas veces las reglas no funcionan o no sirven mucho porque los hablantes nativos tampoco las respetan, decía. Entonces, bueno, quería compartir con vosotros un poco esta idea de, tú has hablado en algún sitio del carácter no discreto del significado, ¿no? Y cómo ir más allá de esa gramática de lo correcto y lo incorrecto, y ir a una gramática donde una forma correcta puede significar muchas cosas dependiendo de la intención, en fin, que hay detrás. Cómo ir en clase, cómo vamos más allá de esa gramática de lo correcto y lo incorrecto. A mí me parece una de las cosas más difíciles. Bueno, sí, es una de las cosas que yo desde hace un montón de tiempo tengo más clara, como espíritu, ¿no? Yo no sé, no lo sé todo ni mucho menos, pero sí tengo algunas cosas claras de filosofía que trato y que están presentes en mi clase. Por ejemplo, en mi clase yo creo que nunca se utiliza la palabra correcto o incorrecto porque la corrijo las primeras veces que sale, ¿no? Y esto es correcto, y dice, olvídate, que me da igual. Si es correcto o incorrecto, me da igual, porque hoy hemos visto ejemplos, y hay millones de ejemplos, en que un estudiante puede formular un enunciado correctísimo, no solo sin tener ni idea de lo que está diciendo, que es lo normal, sino sobre todo, muchas veces, diciendo cosas que no sabe que está diciendo. Entonces, correcto o incorrecto, ¿de qué te sirve, chico? O sea, no es correcto o incorrecto. Ellos saben lo que dicen, ¿no? Y no es que sea un problema de ellos. Pero está muy bien dejar claro siempre en clase que si alguien dice correcto o incorrecto, lo que está diciendo es posible o imposible. Eso sí. Es decir, ¿esto es posible? Sí. Pero claro, no hay una segunda pregunta cuando dices correcto o incorrecto. Pero hay una segunda pregunta cuando dices posible. Bueno, ¿posible cuándo? ¿No? Entonces, esa es la historia. Eso tiene que ver mucho también con toda esa diferente tipología de acercamiento a la lengua, las actividades. Por ejemplo, hay una cosa que yo creo que hay que reflexionar. Se supone que tú tienes que enseñar una habilidad al estudiante que tienen millones de personas. Entonces, habrá que mirar cómo esas personas desarrollan esa habilidad para copiarlo, porque tiene que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, eso en todos los sentidos. Si somos comunicativos, pues realmente todo deberíamos... En la definición de una actividad comunicativa está, como todo el mundo sabe, fundamentalmente todas las condiciones que hacen que un intercambio sea natural, ¿vale? Que tenga vacío de información, sea, etcétera. Entonces, no sé si normalmente la gente se pregunta... un ejercicio de huecos, donde se supone que hay una pregunta correcta, o sea, una respuesta correcta y una incorrecta, se parece en algo a... si con ese ejercicio tú estás evaluando de alguna manera lo que hace un nativo. Es decir, porque la idea que eso da, aunque no sé si lo habéis pensado, pero para mí la idea que le da al estudiante es que ese tipo de descripciones que dicen, a ver, el subjuntivo aparece aquí, y aquí no aparece el subjuntivo con esto, ¿no? Eso de que aparece y no aparece, ¿no? Como si tú piensas, la gente que habla en español va por la calle y cuando dice una cosa aparece el subjuntivo allí como un fantasma, ¿no? ¡Pum! Me ha aparecido un subjuntivo, ¿no? Y un ejercicio de huecos de ese tipo es como decir, como suponer que la gente que habla español, los hispanohablantes, hablar español consiste exactamente en
elegir en cada punto de tu enunciado, porque tu enunciado tiene 10 palabras. Pues en cada punto tú tienes que tomar una elección, léxica, gramatical. Pues si tú quitas eso y pones un hueco, es como decir, bueno, el nativo de español lo que hace aquí, en este hueco, al elegir la forma, es buscar en el español la forma que es correcta. ¿Eso hacemos? Primero, no hay una sola forma correcta, normalmente hay un montón. Segundo, a mí que me importa lo correcto, si yo hablo, soy nativo. Es decir, no se trata de correcto, con lo que un nativo piensa cuando llega a la palabra 3 de su enunciado es qué quiero decir y cuál es la forma que transmite exactamente lo que quiero decir. Y probablemente hay 5 que son correctas. Cuando digo 5 que son correctas, estamos petrificando la comunicación, haciéndola una piedra que no se mueve, y no es así. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que también se ha comentado, que habría que mirar más de cerca. ¿Qué otra clase de ejercicios, de tipología de actividades pueden provocar una mayor conciencia del estudiante acerca de la auténtica naturaleza de lo que aprende, de la lengua que aprende o de la suya propia? Porque yo creo no solamente en la elaboración de ejercicios, sino también en la elaboración de pruebas de evaluación. Más todavía, ¿no? Donde vemos realmente que lo que se valora es lo correcto o lo incorrecto. Sí. A mí me gusta mucho una metáfora que usaste en uno de tus libros, la metáfora de la moto. Normalmente en un examen, cuando te examinas de conducir para obtener permiso para ir en moto, no se valora si te das de bruces o eso no es mío, ¿eh? ¿No? No. Está en uno de tus libros. ¿Sí? Alzheimer. Bueno, en cualquier caso, no sé si es tuya, pero me parece interesante. En un examen de moto no se valora si te das de bruces o acabas el examen, sino se valora si tu nivel de adecuación, el nivel de adecuación de tu respuesta, ¿no? En el examen, en las diferentes situaciones por las que pasas, ¿no? Entonces me parece que las pruebas de evaluación que elaboramos deberían ir también encaminadas por ahí, ¿no? Y no más allá del correcto o incorrecto, ¿no? En ese sentido yo puedo decir la experiencia que yo tengo, cuando hicimos la gramática básica, eso era como se puede ver, ¿no? Sí. Era una preocupación fundamental. Entonces hay muchos ejercicios de la gramática básica, por ejemplo, de algo que normalmente no hay, que son ejercicios de interpretación. Es decir, mira ese ejercicio, tiene A, B y C, pero tú lo que tienes que hacer es interpretar. Es decir, sacar conclusiones de qué significa eso con diferentes formas, ¿no? Entonces, yo creo que eso se debería hacer un montón más como práctica, porque es decir, no se puede producir algo en una lengua extranjera que no sea escuchado y entendido previamente. Entonces, si todo ese tipo de enseñanza basada, por ejemplo, en imágenes o en diferentes perspectivas, no se ha practicado primero en la interpretación, es muy difícil crear tu propia perspectiva, ¿no? Entonces, yo creo que hay una falta de eso, de ejercicios de interpretación. Doctor Campillo, muchas gracias por sus explicaciones hasta ahorita. Usted realmente ha logrado que estoy dudando lo que estoy haciendo como maestro de español ahí en mi aula, en mi salón. Y ya sabe que como buen alemán me gusta fijarme en las reglas mucho, en la gramática. Y tengo mucho que pensar ahora. Pero yo tengo una pregunta. ¿Diría usted que su concepto de la gramática cognitiva es pertinente tanto para un nivel A1 o A2 que para los niveles, digamos, más avanzados, B2 o C1? Yo creo que sí. Lo que pasa es que se puede hacer de manera diferente dependiendo de la necesidad, ¿no? Un enfoque cognitivo en el sentido de imaginístico, representacional, va muy bien en un nivel inicial, ¿no? Para cosas sencillas, y va muy bien también en un nivel muy alto para cosas muy abstractas, ¿no? Por ejemplo, no sé con quién comentaba las preposiciones, ¿no? Una imagen fija y que siempre se mantiene igual de una preposición puede favorecer que cada vez que se plantea un ejercicio de preposiciones,
la persona asuma la correspondencia de una imagen mental, de una imagen conceptual, con un uso concreto y encontrarle una lógica, ¿no? Entonces, yo creo que depende del tema y depende también de las posibilidades que tiene cada fenómeno gramatical que se trata de representación de esta manera, ¿no? Por ejemplo, las preposiciones son muy fáciles, es muy fácil hacerlo con un asunto de imagen propiamente, que es el aspecto, desde mi punto de vista, es propiamente un asunto de imagen, pero probablemente es muy difícil, yo por ejemplo no sé, lo encuentro muy difícil de hacer en el caso de indicativo subjuntivo, por ejemplo. Ahí puedo imaginar muchas imágenes, pero como decíamos antes, hay una diferencia fundamental entre una imagen ilustrativa y una imagen explicativa. Me parece muy difícil una imagen explicativa para el modo subjuntivo, y por tanto, pues, eso no significa que deje de ser cognitiva la aproximación, pero se tiene que usar una manera de reflexión más verbalizada. Entonces, lo que tenemos que hacer quizás es cambiar la concepción de la enseñanza que tenemos o del aprendizaje. Lo que tendríamos que hacer es enseñar a nuestros estudiantes a pensar la gramática. Es que esa es la cosa. Yo hice hace poco un taller y le puse el título de gramática para gente que piensa, puntos suspensivos, y le gusta. Esto es importante porque hay gente que no le gusta pensar, ¿no? No, a ver, no lo digo, pero no lo digo en un sentido... No, lo digo que no le gusta... No, a ver, me he expresado mal. Quiero decir que no... Gente que tiene un estilo de aprendizaje que no valora especialmente el reflexionar sobre el fenómeno, en darle una lógica al fenómeno, en verbalizar el fenómeno, porque tienen otro estilo de aprendizaje. Es que eso hay que respetarlo. Hay gente, y es verdad, o sea, hay gente que... yo creo que la inmensa mayoría de la gente le gusta la lógica, ¿o no? O sea, es decir, ¿por qué eso? Pero hay personas a las que no, la lógica no... Yo recuerdo el mapita este de los verbos, yo lo he administrado cientos de veces en Granada, por cierto, que creo que... De hecho, yo estuve en Granada trabajando y mis compañeros, a los que quiero mucho, pues igual se van a sentir. Pues he trabajado en el Centro de Lengua Moderna de Granada muchos años. Y cuando yo estaba allí, en inmersión, a diferencia de ahora, este mapita de los verbos que yo he desarrollado era como un talismán para la gente. O sea, los pobres no lo entendían, pero lo llevaban así. O sea, es como, uy, si yo miro aquí me va a resolver todo, ¿no? Pero eso delata simplemente el hecho de que hay gente, hay bastante gente, que valora muy positivamente para su aprendizaje, pues tener una idea del conjunto, un mapa, una lógica por la cual una cosa se mueve y cambia a otra. Y hay otra gente, muy poca en mi experiencia con el cuadrito, yo solo he conocido como 2 o 3 personas que directamente lo odiaban, pero lo odiaban. Y eso no tiene otra explicación más que gente que no piensa de esa manera. Su cerebro procesa la información de otra manera y necesita una manera adaptada. Así que no voy a decir que eso sea la panacea en absoluto, pero creo que en general esta aproximación, la aproximación cognitiva en general y la aproximación operativa que yo trato de desarrollar en particular, yo llego yo personalmente a la mayoría de la gente con bastante facilidad. Les parece raro pensar, a la semana todo el mundo está pensando y todo el mundo está... es alucinante lo que una persona que aprende una lengua puede acabar interpretando cuando simplemente se le enseña a interpretar y se le aplaude que interprete. Es alucinante. Yo he aprendido un montón de... Yo no puedo creer muchas veces que una persona de nivel intermedio me enseñe a mí un uso del español en el que no había pensado nunca. Y son capaces de hacerlo. Yo tengo una pregunta bastante concreta, porque yo como profesor al año tengo que estudiar, digamos, 4 exámenes, ¿no? Y pensando en vuestro enfoque, me estoy preguntando cómo diseña usted sus exámenes. O sea, para los maestros realmente una indicación, tomando en cuenta su teoría de la gramática cognitiva, cuáles son las consecuencias para mí cuando estoy diseñando mis exámenes. ¿Cómo lo hace usted? Pues eso me gustaría a mí, hacerlo. Pero no puedo porque los exámenes me vienen dados donde trabajo. O sea, yo no hago exámenes.
Entonces no lo puedo hacer. Pero si lo hiciera, pues está claro que haría algo muy similar a lo que se encuentra en la gramática básica. De hecho, no sé, me imagino, si un estudiante estudia durante todo un curso con una tipología de ejercicios determinada, pues supongo que lo justo es hacerle el examen en la misma tipología de ejercicios, ¿no? Pedirle eso, ¿no? Esa es una opción para hacer gramática. Y otra opción que también ahora se lleva, creo que, es que no haya gramática. Es decir, que el examen sea un examen de tarea y que el profesor valore la gramática en la tarea. Eso es algo que también se hace, ¿no? Y que también para mí tiene bastante más sentido que un examen de... O sea, si hago los exámenes, digamos, el típico, es un examen donde se aplican reglas ad hoc completamente, entonces para mí eso vale mucho menos que cualquiera de las otras dos opciones. La opción de decir, vamos a hacer un examen en el que se te pide que demuestres que entiendes y que eres capaz de formular aquello que te pido en términos de comunicación, que no hay mucho como eso, ¿sí? O algo que sí hay, que es, bueno, mira, deja la parte de gramática del examen y propone una tarea y como profesor valora en qué medida la gramática ha jugado un papel importante en que esa tarea se lleve a cabo con eficacia. Eso podría ser. Cualquiera menos los del centro para mí, personalmente. Brigitte, ¿tienes alguna pregunta? Pregunta, ¿no? O sea, he estado O ganas de escuchando y matarme, acabo de aprender muchas cosas hoy. Y bueno, lo comenté antes, soy traductora, así que ya aprendí el español hace mucho tiempo, pero venía arrastrando un par de problemas a lo largo de mi vida. Y un problema que yo tenía era el uso del imperfecto. Y hace un año decidí tomar algunas clases particulares para resolver mis problemas pendientes, digamos, y María, de hecho, me abrió un poco los ojos con la aplicación de la gramática cognitiva y para mí ha sido algo totalmente nuevo porque yo aprendí estilo ¿cómo era? Santo el Cuatro. Yo también. Así aprendí todo el mundo. Y así están en clases también, temo. Así aprendió todo el mundo. Y, no, aquí, o sea, es difícil para mí ahora formular preguntas desde la perspectiva del estudiante porque soy una estudiante un poco atípica, creo. Pero parece que si no hubiera exámenes, todo esto, el aprendizaje sería mucho más fácil porque los idiomas no son como las matemáticas, no hay correcto, incorrecto y no sé, quizá hay que aceptar que hay que cometer errores para aprender un idioma y lo que me he estado preguntando ahora, quizá se puede seguir aplicando ciertas reglas sabiendo que no son del todo correctas, pero ya advirtiéndoles más o menos a los estudiantes ya desde el principio y eso como unas muletas para empezar, pero luego ya que eso se va relativizando. No sé si eso sería una posibilidad para la enseñanza práctica. Hombre, yo creo, también creo que lo decía antes, de lo que se trata es de hacer cada día un poquito mejor, intentar hacer cada día un poquito mejor lo que está tu trabajo, ¿no? Creo que eso, no hay nada mágico. Pero hay una cosa que me encantó, que me dijiste cuando estábamos aquí antes de empezar y que me pareció, bueno, que es muy, muy interesante. Me dijiste que tú, cuando María te habló de esa perspectiva, empezaste a pensar, empezaste a producir enunciados así como pensando qué querías decir y tal, y dices, bueno, y también me equivocaba un montón, claro que sí. Pero no más que antes. Pero y me ha hecho gracia, no más que antes, pero aparte, no solo, yo ya no sé la cantidad, lo importante de eso, lo que me parecía importante es, yo creo que es mucho mejor cometer errores intentando decir algo que significa algo
y no otra cosa, que cometer errores simplemente de los que ni siquiera te das cuenta porque son simplemente un fallo de memoria, porque no era siempre, era todos los días de lo que estaba en la lista. No sé si me explico. Es decir, eso es lo que produce ese tipo de enseñanza. No es magia que llega a clase y resuelve los problemas. No, la gente se sigue equivocando un montón, porque necesitas el proceso de equivocarte un montón para que tu cerebro pueda reestructurarlo todo. Lo que yo he planteado hoy ha sido una diferente manera de cometer errores. ¿Sí? Un error que no significa nada, porque procede de una lista, o un error que es plenamente significativo, porque la persona estaba adjudicando un valor a la forma que ha usado, que se ha dado cuenta que no tiene. Esto se ha de aprender, creo, mucho más que simplemente aprender que al final siempre se puede usar con cualquier cosa. Ay, pues vale, no me dice mucho. Pero lo otro, sí, porque toda la práctica, todo el sufrimiento, todo está produciéndose en los mismos términos en que se produce la comunicación fuera de clase. Es decir, intentando decir una cosa, significar algo. No intentando ser correcto. Esa es la idea. Una de las grandes preocupaciones de los alumnos es esa preocupación por el error, ¿no? Por cometer errores. Y otra de las grandes preocupaciones que también quería compartir con vosotros, al menos así me lo transmiten a mí mis alumnos, es la preocupación entre o sea, más o menos me dicen cosas que ellos entienden la gramática sobre el papel, pero sienten que hay una fractura terrible entre esa gramática sobre el papel que trabajan en clase con nosotros con ejercicios y la gramática para la comunicación oral. Entonces, traigo también una cita de una de mis alumnas, que es una cita muy simpática, que decía así: en la situación de escribir algo tenemos bastante tiempo para pensar sobre el uso de la forma correcta. Lo más difícil es de hablar porque se tiene que decidirlo en milisegundos. Esto me comentaba una alumna. Y bueno, me parece que sí que existe esa fractura o esa preocupación. Y ¿cómo se puede evitar? Es decir, ¿compartís esta idea de vuestros alumnos tienen esta preocupación también? ¿Prescinden de la gramática cuando hablan? Yo no sé si parece que estoy yo aquí como yo no creo que prescindan, depende de la automatización que tienes, o sea, desde el proceso de adquisición. No prescinden conscientemente, pero a mí me encanta que prescindan y se lancen a comunicar y que hagan el proceso luego de poder recapitular, pero yo personalmente no. Bueno, ellos tienen la idea, ellos sí tienen la sensación de que sobre el papel lo tienen claro, han comprendido la regla, la pueden aplicar, tienen tiempo para pensar, pero después a la hora de hablar se olvidan de lo que han aprendido, lo dejan aparte y bueno, ahí ya sale lo que sale, ¿no? Esa es al menos la sensación que tienen. Entonces, claro, realmente hay una fractura entre lo que es la gramática sobre el papel y la gramática... Sí, pero es una fractura que se debería, yo lo he oído muchas veces también, es lógico, ¿no? Pero para mí lo extraño estaría en lo contrario, es decir, en que fuera completamente natural decir, bueno, si yo he entendido este problema de gramática, pues entonces ahora cojo, me pongo en una conversación y debería hacerlo perfectamente. No sé por qué eso tiene que ser así. Es decir, es evidente que todo lo que son habilidades, ¿no? Que no son cuestiones de memoria, porque quizás es porque también la memoria está tan asociada a la gramática que tú dices, claro, yo no puedo recordarlo todo en el momento de hablar. Naturalmente que no, nunca podrás hacerlo. Por eso, cuando tú aprendes una cosa, eso no puede ser automático, porque para ser automático necesita ser reestructurado en tu cerebro. Entonces, hay dos términos que se utilizan en nuestro campo, que son de la psicología cognitiva, pero que son dos tipos de conocimientos fundamentales: el conocimiento declarativo y el procedimental, ¿no? El conocimiento declarativo es la capacidad que tú tienes de proposicionalmente
de escribir una serie de habilidades, y el conocimiento procedimental es automático y es la capacidad que tienes de hacerlo sin darte cuenta. Entre uno y otro, ¿quién piensa que no debe mediar un tiempo y una práctica y una repetición y una automatización? Por supuesto que sí. Ahora, cuando esto se usa, porque los estudiantes a veces lo usan en demérito de la gramática, ¿no? Es decir, ¿para qué voy a estudiar gramática si luego me pongo y no me sale? No, es así de simple, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacerles ver es que el conocimiento procedimental, es decir, el hacerlo de una manera automática y sin pensarlo, se va a ver favorecido en tiempo, será más rápido y más cualificado si tú has comprendido bien en principio y has hecho un montón de práctica dirigida a ese exacto sentido que se le ha dado en clase a lo que estás aprendiendo, y al final un día llegará a ser automático. Se mejora, porque lo que no me puedo imaginar es cómo se puede obtener el conocimiento procedimental de hablar español fluidamente y usar fluidamente en un punto determinado el pluscuamperfecto de subjuntivo si yo no sé cómo se usa el pluscuamperfecto de subjuntivo. ¿Cómo se puede hacer eso? Es imposible, ¿no? Es un poco al contrario de lo que pasa con los nativos, que tiene mucha gracia, que el conocimiento... Todos los nativos de bachillerato tienen el conocimiento declarativo de que el subjuntivo es una forma de modo de irrealidad, ¿no? Entonces todos dicen irrealidad, muy bien, van al examen, lo completan, tal, y cuando están en el examen a lo mejor dicen, uy, pues me alegro mucho de que haya caído esta pregunta, porque me la sé muy bien yo. Pero no se da, nadie se da... Entonces, paréceme, bueno, ¿alguno se va a dar cuenta de lo que ha dicho? Es curioso, porque no, ellos pues, no hacen ningún tipo de conexión entre la tontería que dice la gramática y lo que ellos naturalmente hacen sin tener que pensarlo. Mi pregunta es, ¿eso le puede pasar a un no nativo? No. Si a un no nativo le dicen que el subjuntivo significa irrealidad, eso es lo que va a llevar todo el camino hasta el final. No sé si me explico, es que no es igual. No, es que yo pienso desde la perspectiva del estudiante, yo creo que eso es algo que se les puede explicar y la mayoría pienso que lo va a aceptar y lo entiende, que la automatización viene con la práctica y que por eso la gramática no es mala ni necesaria. Estamos de acuerdo, ¿no? Quizá otra cosa que no sé si pensáis que ayudaría también a acabar un poco con a hacer más pequeña esa fractura, ¿no?, entre la gramática y la comunicación, sería una propuesta pedagógica de captación intuitiva de la gramática. Es decir, no siempre es posible, pero a veces creo que es posible proponer en clase modelos de explicación muy intuitivos. Es decir, muchas veces usando como recurso imágenes o representaciones gráficas, y creo que eso ayuda, en otros casos no, como el subjuntivo, pero creo que sí que ayuda, ¿no? El hecho de tener como algo, una regla que sea muy asimilable, muy prototípica, y que le dé al alumno ese valor representacional al que necesita recurrir en cuestión de décimas de segundo, ¿no?, cuando está hablando. No sé si pensáis un poco que se puede trabajar también de esta manera, ¿no? Yo creo que lo ideal sería también que ese proceso le hiciera al alumno crearse sus propias imágenes a las que acudir, aunque al principio fuera ayudado por nosotros, pero que recurrir a esas imágenes creadas por él mismo, porque sí que ayudan. Pero eso no sería también como recurrir a cuando muchas veces enseñamos y decimos los estudiantes tienen que crear sus propias reglas, pero sería trasladarlo a un aspecto más visual. Sí, eso es a lo que me refiero. Pero si yo le doy mi regla, mi visualización es mi visualización. Si jugamos todos con las mismas reglas y hacemos esa visualización como reglas de clase y tal, eso está claro, hablamos todos el mismo idioma y estamos en esa visualización. Pero si yo luego quiero diferenciar el por y el para, el profesor me dice que el por es una flecha y el para un círculo, y a mí eso como visualización no me dice nada, a lo mejor me dice otra cosa, otra visualización, una imagen, una foto de ir por el parque, o no lo sé, ¿no?
creo que si estamos hablando ahora de usar imágenes para hacer comprensibles significados, creo que hay, no sé si podemos poner al alumno a dibujar algo que quizá todavía, ¿sabes? A dibujar una intención que quizá todavía no ha comprendido, ¿no? Esto sería la posterior y cuando ya la he entendido que la No, pero en todo caso eso es muy interesante porque poner a la gente a dibujar en clase a mí me parece fantástico, siempre que el profesor esté controlando qué está pasando allí, ¿no? Porque al fin y al cabo da igual si lo pone a dibujar o lo pone a verbalizar. Hay también ahora muchos estudios sobre verbalización, ¿no? Que consisten en que la gente explica minuciosamente por qué ha usado esto aquí, esto allí, y lo importante no es lo que se hace, sino el proceso de hacerlo, el proceso de verbalizar, o el proceso de dibujar, el proceso de discutir qué representa qué y qué no representa qué. Todo ese proceso es lo que constituye la riqueza de la aproximación, es hablar sobre comunicación, hablar sobre la relación que tienen formas verbales, preposiciones, cualquier fenómeno gramatical con la comunicación, y que es lo que he dicho al principio. Cualquier cosa que promueva eso, promoverá una asimilación significativa de la forma, totalmente alejada de lo que estamos acostumbrados, de ese formalismo del puzzle, ¿no? De una forma con otra, otra con otra. Dibujar cada uno lo que quiera, perfecto, siempre que haya control, ese es el problema, porque si el estudiante crea su propia imagen, yo no puedo saber si realmente... Yo no tengo control sobre eso. No es que la mía sea perfecta, pero por lo menos puedo responder de ella, ¿no? Puedo decir, no, pero es que tú has visto que la flechita llega aquí. Ah, claro, que no lo he interpretado bien. Pero si cada uno hace la suya y la aplican y no funciona, ¿cómo controlo eso? ¿No? Es terrible la vida. Difícil. No, pero a mí me parece, la experiencia que tengo, y así lo dicen los alumnos también, agradecen mucho y perciben como muy útil el trabajo con representaciones gráficas y con imágenes. Y creo que es interesante porque muchas veces los significados que queremos transmitir son muy complejos. Es decir, que podemos llegar tenemos el hermoso reto que yo creo que es alcanzable de hacer asimilables esos significados, ¿no? Pero otra cosa es darles ese poder de representación, ¿no? A esos significados para que bueno, el uso, ¿no? Llegue sin tener que hacer un escáner completo de todo el proceso que hemos seguido en clase para asimilar ese significado, ¿no? Sí, es un poco lo que siempre pasa con los niveles también, ¿no? Con el hecho de que el conjunto de reglas que se aprenden en el nivel A1, pues la mitad de ellas se rompen en el nivel A2 y la otra mitad se rompen y cuando llega, pero yo aprendí, sí, pero estamos en otro nivel, chicos. ¿Sí o no? Eso es lo que tú estás diciendo, es decir, proveer al estudiante de algo, aunque no sea perfecto, porque es que es muy difícil encontrar algo que realmente sea extensible a todo, pero lo que importa, repito, es la filosofía, es la mentalidad porque vamos a intentarlo. Si lo intentamos y no sale, vamos a intentar conceptualizarlo así. Y vamos a ver qué pasa en este caso, en este caso, en este caso. Y si en el quinto caso fallamos, pues hemos fallado. ¿Pero qué hemos hecho en todo el camino? Tratar la gramática de una manera significativa. Tratarla como algo que dispara un significado en cada caso que se usa. Y ese tipo de práctica, que se puede ver un poco rara en las clases tradicionales, pues al final es práctica es comunicación, clases de lengua, clases de comunicación. Sí, tenemos que valorar las fallas que cometemos, ¿no? Y verlos como son, ¿no? Algo que nos da chance para poder mejorar todo el proceso de comunicación, ¿no? Y no enfocarnos tanto, esto ha sido mal y pruébalo otra vez, ¿no? Pero eso a veces es... Sí, ver la lengua como una máquina de comunicar, no como una máquina de acertar loterías. Sí. No, muchas veces es eso, ¿no? Sí, correcto, incorrecto. Eso. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿O pasamos al público? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No?
¿Nadie? Que no sea muy comprometida porque esto se graba. ¿Nadie? Creo que sí, estamos un minuto. ¿Les damos un minuto? ¿Os damos un minuto? ¿Queréis pensar en algo? ¿No sois tímidos? Ahora es la oportunidad. Sí. Adelante, sí. ¿Sí? Sí, Bueno, creo que sí. Creo que tú quieres hacer una pregunta. Sí, bueno, quizás se ha discutido ya, pero también me gustaría hacerla, ¿no? Por si acaso. Hemos visto pues tu Grammatrix, ¿no? Muchos de nosotros ya lo hemos visto y Pero que la Matrix no es mío, ¿eh? bueno, Es el enemigo. exacto, o sea, tu video, ¿no? Y donde nos animas, nos retas a tomar la pastilla, ¿no? Y claro que sí, aceptamos el reto con mucha ilusión. Sin embargo, después de salir del seminario y todo, pues volvemos a nuestra laguna cocodrilo y nos encontramos con situaciones, factores en las que, ay Dios mío, tenemos que recurrir a la otra pastilla, pero con un tremendo remordimiento de conciencia y culpabilidad. Entonces, ¿realmente sigues todavía proponiendo ese reto de decir tomas esta u otra pastilla? ¿O habrá quizás una pastilla de otro colorcito? Ya no es la pastilla roja o la pero la pregunta es ¿de qué color es la pastilla? Alucinante. Bueno, pues no, hay dos colores, hija, no hay más. O sea, hay azul y rojo. Lo que pasa es que el rojo es una cuestión, lo repito, es una cuestión de filosofía o de espíritu con que tú te enfrentas a la realidad. La pastilla roja solo significa que estás dispuesto a pasar penalidades, en realidad. Si la gente ha visto la película Matrix, ¿no? Pues dice, mira, yo te ofrezco la verdad nada más. Dice, muy bonito eso. No porque yo ofrezca la verdad, sino porque va a optar por salir de un lugar que sabes que es falso. Tiene una parte muy buena, pero tiene la parte mala de que estás solo. Todo lo que se te ofrecía allí era tan bonito, aunque fuera mentira, y ahora fuera lo vas a pasar mal. Yo lo paso igual de mal que cualquiera. O sea, a ver, si quedo bien cuando doy un curso, es porque se habla del tema que yo controlo. Seamos honestos, ¿no? Yo soy un profesor de español y yo sufro cada día en clase igual que cualquiera de vosotros. De modo que yo tomé la pastilla roja y eso me dio el espíritu de cómo debo enfrentarme a eso. Y lo hago en la medida de lo posible. Y en la medida que no es posible, busco cuál. Es decir, lo hago en la medida de lo posible, siempre. Y si llega un día en que un estudiante que llegan te plantea una pregunta que, mira, oye, que te lo voy a pensar y mañana hablamos. Pero esa es la idea, claro. Es decir, lo que no hago, eso sí que no hago, es que pues, alguien puede que haga. Es decir, perdón, es que yo he escuchado que la gente dice esto y que el profesor dice, bueno, es que la gente habla mal. Eso existe, ¿no? Entonces, claro, además, el baño de humildad que yo me he tenido que dar aterrizando en otro continente, lleno de gente como tú, o sea, de hablantes de español que hablan de maneras muy diferentes, pero todos con la misma lógica. Yo sufro bastante en clase, o sea, tengo que prevenirme, es que yo he oído esto, bueno, pues déjalo que lo voy a pensar, voy a buscar a mi amigo argentino, porque esto tenemos que resolverlo, a ver, porque no puede ser que algo rompa la lógica. Sí puede ser, rompe la lógica en muchas ocasiones, pero repito, es mi espíritu, quiero intentarlo, simplemente. No sé quién, tú eres el jefe aquí. Había dos, ¿no? Adelante. Sí, luego la siguiente. Esa reflexión que acabas de hacer me hace entrar la pregunta que quería hacer con respecto a como profesores de español que enseñamos gramática, o sea, que en cuanto a responsabilidad, 2 puntos. ¿Cuánto tenemos que aprender realmente esa gramática que queremos rechazar? O sea, ¿qué profundidad tenemos que conocer esta gramática? Y en clase, cuando no estamos de acuerdo con algunas reglas de la gramática, pero que tenemos que darla, ¿cómo tratarla? O sea, ¿qué responsabilidad como profesores tenemos que tener delante de los alumnos que este uso del subjuntivo yo no estoy de acuerdo porque en mi continente se usa de otra manera, pero
lo digo, no lo digo, o con algunas reglas, algunas explicaciones que da la academia con respecto a un aspecto o a un tema, yo no estoy de acuerdo como profesor de gramática que he estudiado la gramática. ¿Qué hacemos? Bueno, una cosa que me pasa mucho es gente que me pregunta o que me hace saber que es una frase típica, yo no lo diría así, ¿no? Pero que yo no lo dijera así no significa que no se diga así. O sea que lo que primero que tenemos que hacer, que es a lo que me refería ahora, es tener una actitud extraordinariamente humilde ante las manifestaciones del español. Es decir, si en una... Puede que el libro se equivoque completamente, claro que sí, también, ¿no? Pero me resulta raro. O sea, normalmente el uso, la regla puede estar mal, pero el uso, el ejemplo suele estar siempre bien, ¿no? Hay ejemplos que no se digan, ¿no? Entonces, si yo lo veo, es lo que me pasa a mí en clase. Me dicen, es que mi amigo dice no sé qué. ¿Y de dónde es tu amigo? De México. Vale, no he dicho nada, mañana hablamos. Porque no puedo decir que hay una regla en el español que impide o que hace incorrecto a un señor de México. No se puede. Entonces, igual que tú lo dirías de otra manera y eso debe ser respetado, lo que hay ahí probablemente debe ser respetado también, y ahí viene el problema. El problema es cómo es posible hacer a los estudiantes ver que ambas cosas salen de la misma gramática. Y esto es un reto tremendo, tremendo. Yo lo intento también cada día, pero es difícil, ¿no? En todo caso, lo otro que decías de qué hago cuando tengo que dar una regla obligatoria, yo no doy, no se me ocurrirá jamás, porque no puedo, creo que tú tampoco, no sé a qué te referías, si era al ejemplo o a... Yo no puedo decir, con siempre usamos el imperfecto, tú puedes. No, o sea, me da igual el jefe del departamento, ¿entiendes? O sea, pero ¿de qué vamos, no? Es que no. Entonces, cuando hay cosas de ese tipo, bueno, y en cualquier caso, el espíritu es... ¿Recordáis la peliculita de Gramatrix? Hay un momento estelar, como todo, en el que dice, la gramática no está en los libros. Y sale una cabecita, así, con un cerebro, está en la mente de los hablantes. Entonces, esa es la gramática. Entonces, un profesor de español es una persona que tiene que preguntarse cotidianamente sobre el por qué dice lo que dice y cómo lo dice. Creo que a todos nos pasa, ¿no? En un grado u otro grado. Yo cuando empecé me quedé asombrado porque era para mí imposible ver la televisión igual. Mira lo que ha dicho, pero si yo estoy en la clase y ahora mira lo que ha dicho, es verdad, se dice también. Es decir, esa es un poco una hiperconciencia y una hipersensibilidad lingüística, tenemos que desarrollarla, ¿no? Entonces, dar nuestra visión, como hemos hecho antes, tu interpretación ayuda, yo estoy seguro de que ayuda. El otro reto terrible es hacerlo lógico, para mí. Pero si no se puede tener de hacerlo lógico, por lo menos decir la verdad. Es decir, eso creo que no admite mucha... Pues gracias a todos, gracias a los participantes y sobre todo gracias a José Campillo, que se ha ofrecido a hablar con nosotros y a compartir lo que él ha estudiado durante mucho tiempo. Gracias.